¿Cuál fue el vecino más raro o espeluznante que tuviste? Cuando yo tenía 7 años, nuestro vecino de al lado llegó golpeando con fuerza la puerta de nuestra casa para gritarle y amenazar de muerte a mi papá porque nuestra mascota, que teníamos en el patio trasero, hacía demasiado ruido, y esa mascota era un conejo, sí, un simple conejo. Tuve un vecino realmente escalofriante, un hombre de unos 40 años, a quien conocí cuando yo estaba en 7º grado. Era amable pero siempre había algo raro en él. Mi madre era muy patriota y nuestra casa estaba decorada de rojo, blanco y azul, y un día mientras volvía de la escuela lo vi sentado en su jardín y me dijo que estaba haciendo una venta rojo, blanco y azul en su patio trasero e insistió en que debía ir a verla. Yo le respondí que sí, pero que primero tenía que ir por dinero y me alejé, aunque en realidad fui a la casa de mi vecino inmediato, un hombre corpulento de unos 30 y tantos años cubierto de tatuajes de prisión que, aunque intimidaba, había cambiado su vida y era de fiar. Le conté lo ocurrido y como mis padres no estaban en casa él me acompañó a ver. Entramos al patio trasero y en efecto había artículos rojos, blancos y azules en venta, pero aún así yo sentía que algo no estaba bien. 2 años después ese hombre fue arrestado por intentar meter a un niño en su casa, y tiempo más tarde me enteré de que mi vecino tatuado llamó a la policía después de lo sucedido y también habló con mis padres, lo cual explicaba por qué ellos después me decían que siempre regresara caminando por el otro lado de la calle. Hay un tipo que simplemente sale y se queda parado en el bosque que compartimos, pero siempre más cerca de mi terreno que de su propia casa, y se dedica a romper ramitas durante horas, todos los días, incluso a veces de noche en plena oscuridad total, y eso me vuelve completamente loco. Cuando era niño había una señora de mediana edad que vivía frente a mi casa con su hija pequeña, y todos los días la veía caminar por la calle cargando 2 grandes bolsas de ropa sucia y luego regresar con ellas. Lo hacía casi a diario y yo me preguntaba cómo era posible que solo 2 personas necesitaran lavar tanta ropa tan seguido. Pero años después mi madre me contó que aquella mujer había sido refugiada de la Alemania nazi y que estaba aterrada de salir de casa y que, en su ausencia, los nazis entraran a saquearla. Por eso siempre cargaba toda su ropa consigo, a todos lados, todo el tiempo. El vecino de al lado tenía un Corvette y una noche me desperté por luces intermitentes y un coche patrulla en su césped. Supuse que alguien había sido sorprendido robando el auto y me volví a la cama, pero al día siguiente otro vecino me preguntó si sabía lo que había pasado y yo repetí mi suposición, hasta que me dijeron que la novia del tipo se había suicidado. Y al día siguiente el sofá apareció en el césped con una mancha de sangre que permaneció allí varios días. El vecino se mudó poco después y años más tarde el fiscal del distrito pasó por nuestra casa y nos preguntó si éramos amigos de ese vecino. Le dijimos que no, que apenas nos habíamos mudado, y cuando mencionamos que hablábamos del que tenía la novia que se suicidó, él nos dijo que definitivamente no fue un suicidio. Cuando mi hermana y yo teníamos unos 5 y 6 años, vivíamos en una comunidad de pueblo pequeño, alrededor de 600 personas, y con frecuencia jugábamos afuera sin la supervisión de los padres. Nuestro vecino, sin que nuestra madre lo supiera, nos llevaría a la heladería local para tomar un helado. Un día nos mudamos sin explicación. Años más tarde nos dijeron que ese vecino era un delincuente sexual registrado y pedófilo y mamá se mudó por nuestra seguridad. Se asustó cuando se enteró de nuestros viajes a la heladería. Que yo sepa, ni mi hermana ni yo fuimos agredidos, pero todavía da mucho miedo pensar en ello. Alguien respondió, oh hombres. Ahora tengo flashbacks. Tuve una mejor amiga cuando tenía 10 años, vivía con su padre, su madrastra y 2 hermanastras. Estaba allí todo el tiempo, tenía fiestas de pijamas de vez en cuando. Un día estábamos jugando abajo, la madrastra se había ido, trabajo, cuando el papá llamó a una de las hermanastras para que subiera. Después de unos 15 minutos también quería subir las escaleras, porque ahí es donde estaba la habitación de los niños con juguetes. Mi amiga entró en pánico un poco, me dijo que me quedara abajo y bromeé un poco sobre por qué era tan persistente. Bueno, no mucho después subimos a jugar y la hermanastra está llorando. Le pregunté a ella toda preocupada, ¿qué está pasando? ¿Puedes decírmelo, etcétera?
porque ella no estaba diciendo nada. Y mi amiga y mi otra hermanastra nuevamente intentaron alejarme y decirme que la dejara en paz. Podía sentir que su modo de pánico estaba activado. Llegué a casa y le dije esto a mi mamá. Ella pensó que era extraño, pero solo le conté sobre el llanto de la hermana, no sobre que no le permitieran subir, etc. No mucho después se mudaron a otra ciudad. Años más tarde, la madrastra se divorció de su esposo y llamó a mi madre para explicarle que su ex esposo había estado abusando sexualmente de sus hijas durante años. Estaba tan cerca de que sucediera algo, sucedió justo encima de mi cabeza. Honestamente, me volvió paranoico dejar que mis hijos tuvieran una pijamada. Aprendí por las malas que estas cosas están sucediendo frente a nuestras narices. Mi vecino actual es mayor y vivo en el campo, está a unos 3 minutos en coche por la carretera y solía tener un buzón junto al mío y revisaba mi correo para luego dejarlo en mi puerta. Me robaba las revistas y las devolvía 1 o 2 días después, así que puse un buzón con cerradura y de repente un día se cayó y él vino en pánico diciéndome que un buzón con cerradura es demasiado pesado y que tenía que usar uno normal. Llamé al sheriff y unos días después le instalaron un buzón nuevo en su casa. Además revisaba mi reciclaje y me juzgaba por la cantidad de botellas de alcohol que encontraba. Lo curioso es que casi no bebo y suelo acumular 1 mes o 2 de botellas, así que pensaba que de vez en cuando me emborrachaba. Por último un día vino a decirme que limpiara mis canaletas y yo le dije que se fuera a la mierda y que no volviera sin invitación, y él volvió unos días después preguntando entonces cuándo llegará esa invitación. Pensé que mi esposa y yo debíamos estar esperando una invitación pronto y yo le respondí nunca, lárgate de aquí, me das asco. Cuando yo estaba en la secundaria se mudaron unos vecinos al otro lado de la calle, eran personas muy extrañas que no socializaban y tenían 2 niños pequeños que supuestamente eran adoptados. Poco después de llegar, la mujer vino a disculparse con mis padres porque, según ella, sus hijos siempre estaban gritando y llorando, lo cual nos pareció raro porque nunca escuchábamos nada. No mucho tiempo después, mi papá estaba en casa y escuchó a la mujer gritar en su patio trasero, fue a ver y ella decía que había encontrado a su hijo menor inconsciente. Llegó la policía y lamentablemente el niño estaba muerto. Entonces todo se salió de control, llegaron muchos policías, autos sin marcas, pusieron cintas de seguridad y para mí, en secundaria, era como ver una película. Resultó que ella había golpeado al niño hasta matarlo e intentó fingir que se había caído y golpeado la cabeza en el patio. Y luego supimos que habían dejado su casa anterior porque los vecinos los habían reportado varias veces a servicios de protección infantil por abuso. Incluso había sido noticia local en la zona donde vivían. Como esto fue en los años 80, antes de internet y todo eso, era más fácil ocultar cosas así. Y solo vivieron unos meses frente a nosotros antes de que todo pasara. Lo más terrible es que en la investigación por el asesinato salió a la luz que esos niños ni siquiera habían sido adoptados legalmente, sino que básicamente habían sido comprados. El hijo de mi antiguo vecino era un drogadicto empedernido, constantemente discutía con su madre anciana y en más de una ocasión la policía tuvo que intervenir por él. Hubo una vez cuando yo tenía 16 años y mi amiga 13, que él intentó atraernos a su casa, pero por suerte no fuimos. El hijo de mi antiguo vecino era un consumidor de sustancias. Estaba constantemente discutiendo con su anciana madre y ha habido más de unas pocas veces que se ha llamado a la policía. Hubo una ocasión en la que yo tenía 16 años y mi amigo tenía 13 y estaba tratando de atraernos a su casa. Afortunadamente no fuimos. Cuando nos mudamos, él vino a decirnos que la casa se había quemado 2 veces antes, algo que no sabíamos, y me dio la sensación de que quería presumir de cómo había salvado a las personas de los incendios. Unos años después de dejar la puerta del garaje abierta, encontramos nuestra parrilla guardada con todos los quemadores sin encender, pero con un poco de papel quemado debajo. Desde entonces ha desaparecido, no sé si se mudó o murió, pero ahora siempre cerramos nuestro gas propano.
Vivía en un edificio de departamentos y escuchaba ruidos extraños de rasguños en mi puerta como si alguien intentara entrar por la noche y luego golpes en la puerta. Respondí exactamente 2 veces porque el tipo me aterrorizaba, se presentaba con nada más que una bata abierta y decía que solo quería hablar. La segunda vez que tocó llamé a la policía y les conté toda la historia. Una chica de 20 años viviendo sola y un hombre de mediana edad intentando entrar a su departamento, aterrador. La policía y la casera debieron coordinarse porque después de llamar a los policías, el hombre dejó de aparecer. Un tipo llamado Sibald, que siempre olía a atún, venía a tocar nuestra puerta para pedir cosas al azar usando su bata, una liga, un cortador de manzanas, un tope para puerta, como una vez por semana. La puerta de mi cuarto daba hacia su cocina y a veces lo veía acostado en el suelo, era extraño. Mi antiguo vecino de abajo se emborrachaba completamente y veía porno en su enorme televisor con el volumen a tope, dejaba todas las ventanas y puertas abiertas, así que todo el apartamento tenía que oír y ver. Se emborrachaba hasta desmayarse en los pasillos. Una vez se emborrachó, se fue al club a las 7 de la tarde y volvió a casa a las 8 en un coche policial sin zapatos. Otra vez se emborrachó y me acusó de estar acostándome con su novia. Lo bueno era que a menudo se emborrachaba y traía comida mexicana a casa, y siempre me daba un poco, lo cual era agradable. Trabajo revisando descubrimientos legales para un abogado y hubo una disputa vecinal donde un vecino aterrorizaba al otro. Después de que le pedían que bajara el volumen, él encendía maquinaria como una pequeña retroexcavadora, cuatrimotos, ponía música y los provocaba hasta altas horas de la madrugada. Tuve que ver un video grabado desde la casa del buen vecino con niños llorando, la madre en pánico, una cuatrimoto pasando a toda velocidad a las 4 de la mañana y a las 6 de la mañana el tipo completamente borracho golpeando con el balde de la retroexcavadora haciendo un ruido ensordecedor, mientras la madre le gritaba que necesitaba ayuda, que ya se había pasado, y él se reía diciendo no he terminado. Este hijo de puta continuó usando la maquinaria completamente borracho hasta las 8 de la mañana, despejando árboles y maleza en la propiedad justo detrás de estas personas, mostrándoles el dedo y haciendo gestos a la cámara, y mi jefe representaba al vecino problemático. Cuando era joven y estaba sin dinero, vivía junto a un departamento lleno de vagabundos que olían a Listerine, y una vez abrí la puerta justo cuando uno estaba teniendo sexo con otro en el pasillo. No es broma, el olor permaneció en el aire horas después. Un viejo que vivía al lado cuando yo era joven se duchaba en el patio trasero, compraba cabras para que cuidaran su césped y, con el tiempo, dejó de comprar cabras y simplemente prendía fuego al pasto. Tuve un vecino que llamó a la policía varias veces porque los aspersores mojaban las llantas de su camioneta, una Chevy Astro de 20 años con rines baratos, y él insistía en estacionarla justo al borde de su entrada. Le pedí que la estacionara al otro lado si le molestaba, pero no era una opción para él. Pasé un par de fines de semana ajustando meticulosamente los aspersores para que no cayera agua en su concreto. Siempre fui lo más educado y cordial posible. Mi esposa y yo incluso llevamos una canasta de regalo como gesto de paz. Unas semanas después volvieron a aparecer los policías porque hacía viento y había llevado un poco de agua a sus riñes. Luego supe que ni siquiera eran dueños de la casa, y el arrendador también tenía problemas con ellos porque finalmente se negó a renovarles el contrato, a pesar de que llevaban mucho tiempo viviendo allí. Ojalá lo hubiera sabido antes, no me habría esforzado tanto como lo hice. Cuando era pequeño, nuestro vecino asaltó a mi papá a punta de pistola, lo atraparon y fue a prisión, pero cuando salió y se mudó de nuevo a su casa más adelante en la calle, yo estaba aterrorizado. Mi papá trató de tranquilizarme, pero tuve pesadillas hasta que él se mudó unos años después. Mis compañeros de piso y yo solíamos vivir en un edificio antiguo antes de mudarnos este año a otra zona. Nuestro departamento estaba en la planta baja y el edificio tenía un pequeño jardín comunitario justo frente a nuestra sala, y no podíamos almorzar ni ver la televisión sin ver de reojo a uno de nuestros antiguos vecinos observándonos, y ni siquiera pretendían que no nos estaban mirando. Era realmente espeluznante. Al final de nuestra segunda semana acordamos mantener siempre las persianas
bajadas y nunca las levantamos hasta que nos fuimos. Espero que los nuevos inquilinos sepan cómo lidiar con esos viejos espías. No he tenido vecinos extremadamente extraños. El único que me viene a la mente es Re. Cuando era joven, en Navidad y Año Nuevo era tradición que algunas casas de la calle se reunieran en una y luego se movieran a otras a lo largo del día y la noche, y a menudo la última casa era la de Jill y Re. Para cuando todos los adultos ya habían bebido un poco, a Jill le encantaba recibir visitas, pero a Re no tanto, así que cuando decidía que ya había tenido suficiente por la noche, se cambiaba a pijama, bajaba con su cepillo de dientes, se lavaba los dientes en el fregadero de la cocina y luego volvía arriba. Todos sabíamos que había un baño arriba, esa era su forma de decirle a todos que se largaran. Cuando era niño vivía en una urbanización de unas 20 casas, a 4 casas de la mía. Un hombre de 30 años que vivía con su madre fue arrestado por abusar de 2 niños de 8 años en el pueblo. Cuando lo liberaron, su madre tuvo que ir casa por casa para informar a los vecinos de la condena de su hijo y que él volvería a vivir con ella. Cuando llegó a nuestra casa, mi madre le respondió y la mujer se desahogó sobre lo grosero que era que todos los vecinos básicamente le dijeran que si veían a su hijo cerca de sus hijos le dispararían. Después de eso, llamó a la policía por cada persona que pasaba frente a su casa diciendo que estaban siendo amenazados. Antes vivía al lado de una casa con varios chicos. Mis compañeros de piso eran cercanos a ellos por un tiempo hasta que se volvieron locos. Un tipo golpeaba a su novia y además estaba acostándose con uno de mis pésimos compañeros de piso, que no veía nada malo en la situación. Una vez, borracha, me acosté con otro de los chicos, dejando claro que sería algo amistoso y de una sola vez. Durante meses después, él aparecía borracho y me gritaba por haberlo dejado. Y una vez entró a mi jardín mientras yo fumaba y mató un pájaro sin decir nada. Pero el tipo más espeluznante era el que vivía en el ático. Una vez hizo explotar todos los inodoros de su casa y todos tuvieron que venir a la mía a hacer sus necesidades hasta que se arreglaron. En un momento consiguió mi número y no dejaba de enviarme mensajes diciéndome que me suicidara. Apenas le había hablado antes y terminé quedándome unos días con amigos para escapar de su locura. Poco después desapareció mi laptop en una fiesta donde él había estado misteriosamente ausente unos 20 minutos. En ese entonces estaba estudiando enfermería, lo cual es aterrador, y rezo para que esa carrera no haya prosperado. Nunca los conocí realmente, más allá de que cada domingo a las 6:30 de la mañana me despertaba el minibús que los recogía para ir a la iglesia. Todos en el vehículo cantaban himnos al lado de la carretera hasta que los vecinos salían para subirse al bus y marcharse, y luego, cuando los desalojaron por no pagar la renta, resultó que había un gato en su congelador. Mi mamá y yo vivíamos al lado de una señora muy mayor y su hijo adulto anciano, y un día ella nos pidió si podríamos hacernos cargo de su periquito, Sammy, porque su hijo estaba abusando del pájaro. Todavía tengo que contenerme para no imaginar las cosas inimaginables que ese anciano le hacía a ese pequeño pajarito amarillo. Mi esposa y yo teníamos un vecino en el complejo de departamentos al que llamábamos el tipo espeluznante. Tenía algún trastorno mental y deambulaba todo el día husmeando. Una vez fue sorprendido por otro vecino abriendo la puerta principal para mirar adentro, y cuando yo salía por la mañana él salía corriendo de su departamento para ver quién se iba. Los departamentos del piso inferior estaban medio bajo tierra, así que las ventanas quedaban a nivel del suelo, y si no mantenías las persianas cerradas él se asomaba por las ventanas. Además el personal de mantenimiento lo sorprendía entrando en departamentos vacíos en los que estaban trabajando. El colmo fue cuando mi esposa fue a revisar el correo, que está en una zona central del complejo, y él la siguió de ida y vuelta usando una gruesa chaqueta de cuero con 90 grados de calor. Ella lo reportó y la administración finalmente decidió desalojarlo, aunque el resto del tiempo que estuvo ahí seguía caminando por el complejo, diciendo cosas hostiles sobre la administración. Fue en un departamento donde vivía hace unos años en el segundo piso. Mi cama estaba cerca de la ventana y dormía con la ventana y la cortina abiertas para sentir la brisa de la noche de verano, cuando de repente tuve una sensación extraña y abrí los ojos para ver a mi vecino mirándome de manera espeluznante desde su cocina en la oscuridad.
me deslicé lentamente al otro lado de la cama, donde estaba la otra ventana con la cortina bajada, y nunca volví a dormir con la ventana abierta ni con las cortinas levantadas. Actualmente vivo a 2 casas de un conocido crack house que ha sido allanado por la policía 2 veces desde que vivo aquí y que sigue completamente operativo. Nunca he tenido problemas con ellos, así que simplemente lo ignoro. Y de hecho robé un gato de allí. En mi defensa, no la alimentaba ni estaba tan flaca. Ahora está mimada y tiene un lugar cálido donde quedarse el resto de su vida. En un caso algo relacionado, también hubo un escape de una casa de trata de personas a 2 calles de mi casa que caminó por nuestra calle hasta que uno de mis buenos vecinos la llevó a la estación de policía más cercana. Lo raro es que ni siquiera vivo en un barrio malo, literalmente todos mis otros vecinos son increíblemente amables. Cuando estaba en la universidad, vivía en un departamento diminuto y al lado tenía a un tipo con la audición más sensible del mundo. Lo llamábamos el Go porque tenía la forma de un cacahuate sin cáscara, y lo odiábamos. Una noche, un amigo estaba en mi casa viendo nuestro programa favorito en la televisión. Teníamos el volumen tan bajo que estábamos sentados literalmente a 75 centímetros del televisor para escucharlo. Nada malo con nuestra audición, ni siquiera eran las 8 de la noche, y de repente, como era de esperar, golpea el Go pidiéndonos que bajáramos el volumen porque podía escucharlo en su apartamento. Le dijimos, ¿qué diablos? Y lo invitamos a entrar para mostrarle lo bajo que teníamos el volumen, pero se negó y siguió diciendo que lo molestaba. Finalmente mi amigo explotó contra él y el Go amenazó con llamar a la policía si no bajábamos el volumen, a lo que respondimos está bien, llámalos y le cerramos la puerta en la cara. No pasó nada y nunca más nos molestó. Fue en la casa en la que crecí durante la mayor parte de mi infancia. Tenía 3 departamentos, 2 lo suficientemente grandes para una familia de 4 y uno diminuto en el sótano para 1 o 2 personas, con solo una habitación, cocina y baño. Era como un típico departamento de estudiantes o para alguien que recién se había mudado de la casa de sus padres, pero aún así bastante agradable y luminoso para estar en el sótano, ya que realmente no estaba muy bajo y tenía ventanas decentes. De todos modos, allí vivía una pareja, ya bastante mayor para ese tipo de departamento, diría que, en sus 40, y desde el principio ambos parecían raros. Eran obesos, muy retraídos, nunca saludaban, no salían ni a comprar, y daban una vibra extraña, como si escondieran algo de lo que se avergonzaban, casi como si fueran pervertidos desquiciados. Un día, mi hermana mayor y yo llegamos a casa y de repente escuchamos pasos descalzos bajando por la entrada y antes de que pudiéramos reaccionar, la mujer que vivía con su esposo o novio en el sótano pasó corriendo desnuda completamente, sus atributos al aire, y se detuvo en una calle muy transitada, en el corazón de la ciudad, posando orgullosa con las manos en la cintura y la cabeza ligeramente hacia atrás. No sabemos qué hizo después, ya que mi hermana abrió rápidamente la puerta para que pudiéramos entrar sin ser vistos. Recuerdo que se mudaron poco después de ese incidente y, como ya estábamos en proceso de comprar la casa, entramos a renovarla. El piso era frío, de concreto oscuro, las paredes también, el techo de unas baldosas blancas tipo espuma y había un pozo rectangular en el piso de concreto, lo suficientemente profundo como para llegar a las rodillas, donde creo que podrían haber dormido.